El próximo día 16 va a empezar la Semana Roja, la Red Week, así se le llama. Es una iniciativa de la Asociación Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada para llamar la atención del mundo sobre los cristianos perseguidos. Claro, no solo llamar la atención de la gente, sino, sobre todo, rezar por esos cristianos perseguidos. Y es una iniciativa que merece todo el apoyo, porque, la verdad, si a un periodista o a un político, especialmente si es de izquierdas, le hacen algo, naturalmente es lamentable, no lo justifico, pero es noticia en todos los medios de comunicación del mundo. Pero si a un grupo de católicos, en un rincón de África, por poner un ejemplo, los masacran, queman sus tierras, sus casas, queman sus cosechas, eso nunca lo cuenta nadie, o por lo menos no lo cuentan nunca los grandes medios de comunicación y nunca se entera la gente, ni siquiera los propios católicos. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada tuvo esta brillante iniciativa de iluminar de rojo, de ahí el nombre de Semana Roja, algunos monumentos. Empezaron en 2015 los miembros de esta asociación iluminando la gran escultura, la gran estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, una imagen impresionante. Después, al año siguiente, lo hicieron los miembros italianos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, iluminaron de rojo la Fontana di Trevi. De esa manera la gente empezó a preguntar qué está pasando y así empezaron los medios de comunicación, aunque no sean más que por sacar fotografías llamativas, empezaron a hablar de esta realidad que la práctica totalidad ignora. Los miles, millones de cristianos que son perseguidos en el mundo. Este año son 14 países los que se han sumado a la iniciativa, países de todos los continentes, y van a ser iluminadas iglesias, catedrales e incluso monumentos. Repito, lo más importante es rezar, y por eso precisamente también se van a llevar a cabo veladas de oración a lo largo de la semana y naturalmente conferencias. La situación es grave. Quizá porque pensamos que les ocurre a otros si es que nos enteramos, pero la situación es grave, no le damos importancia, pero hay gravedad. Hace unos días, un sacerdote en Nigeria que ya había sido secuestrado, ha vuelto a ser secuestrado por segunda vez. Y también en Nigeria, 71 campesinos católicos han sido asesinados, más los que han quedado heridos y malheridos, por un grupo de musulmanes. Sí, vale, son musulmanes radicales. Bueno, muy bien, pues por musulmanes radicales, pero por un grupo de musulmanes. En este momento no hay ningún país en esa zona de frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, o por lo menos casi ningún país donde no haya actividad de estos grupos terroristas masacrando, persiguiendo a los cristianos, católicos o protestantes. Y de esto, insisto, no se habla. Y no solo es cuestión en África o en los países musulmanes de la persecución sangrienta, es que hay otro tipo de represión. La imposibilidad, por ejemplo, de convertirse al cristianismo sin sufrir esa persecución. Hace unos días el Santo Padre ha estado en Bahrein. Entre los discursos que ha hecho, ha dicho unas palabras que a mí personalmente me han gustado mucho, que considero valientes, necesarias. Ha dicho que no basta con permitir la libertad de culto. En Bahrein hay una iglesia católica y de hecho ha ido a la inauguración de ese templo. No basta permitir la libertad de culto. Es decir, no basta con que te digan puedes ir a misa y no te vamos a perseguir por eso. Dice el Papa, ha dicho el Papa, es necesaria la libertad religiosa, que es un concepto mucho más amplio que la libertad de culto. Aunque él no lo ha especificado, la libertad religiosa implica que te puedas cambiar de religión sin ser perseguido por ello. Y en esto, el Islam
en muchos sitios está a años luz de conseguirlo. Y el Papa ha dicho que es precisamente el respeto a esa libertad religiosa, no solo a la libertad de culto, que en muchos países musulmanes ni siquiera eso se permite, pero que es el respeto a la libertad religiosa lo que da verdadera idea de cuánto esa religión en concreto es amante de la paz. No son solo los países musulmanes. En China está siendo juzgado el cardenal Zen, un anciano venerable cardenal que fue obispo de Hong Kong. Está siendo juzgado por una falta administrativa. Está siendo juzgado y es una amenaza para él, aparte que realmente es muy anciano. Hay unos acuerdos entre el Vaticano y el gobierno comunista chino que no se conoce el contenido. Son acuerdos que se sabe que se han firmado, pero no se sabe qué es lo que dicen los acuerdos. Bueno, pero la realidad es que la represión contra la Iglesia continúa en China. Gente en la cárcel, templos destruidos, incluso obligan a los católicos a rezar como si fuera un dios o a elogiar como si fuera un dios al líder del Partido Comunista. Eso es persecución. Bueno, África, China especialmente, pero si nos fijamos en América, vemos al menos 3 dictaduras comunistas donde la persecución es real. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Nicaragua? ¿Qué está pasando en el hermosísimo país de Rubén Darío? Con varios sacerdotes en la cárcel, otros obligados a exiliarse, con un obispo en prisión domiciliaria gracias a que hubo intervención, si no, en la cárcel estaría con los sacerdotes que apresaron con él. Cuba, Venezuela y otros países que no llegan a esos extremos. Ahí también hay persecución. Incluso en México, un país extraordinario, lleno de gente maravillosa, pero incluso en México el gobierno está planteando una ley que prohíbe, de momento, que se pongan belenes en espacios públicos, ahora por la Navidad. Pero es que lo que se oye es que la ley va a prohibir incluso manifestaciones públicas de la fe, por ejemplo, las procesiones, aunque, sinceramente, yo no creo que exista ningún gobernante en México que se crea que tenga el poder suficiente ni empleando los tanques para impedir que la gente vaya en procesión a la villa de Guadalupe a venerar a la Virgen en su día. Es la manifestación de fe más impresionante del mundo. Pero no solamente en América Latina. Canadá, el pacífico país de Canadá, está viendo cómo se multiplican los ataques a la Iglesia. Han ardido incluso de forma deliberada templos que eran monumentos históricos. Estados Unidos, que es un país muy respetuoso en general con la religión, también está presenciando actos vandálicos contra la Iglesia, aunque de menor proporción que en otros países. Europa no se queda atrás, aunque por desgracia es Francia la que tiene la primacía de estos ataques que están de una forma o de otra en todo el continente. Hay muchos cristianos perseguidos y la gente no lo sabe. Tenemos que darlo a conocer y tenemos que rezar por ellos. Y no hay que olvidar a esos otros católicos perseguidos dentro de la propia Iglesia, aunque no a los niveles, por supuesto, que estoy hablando, que ocurre en África o que ocurre en otros lugares. Pero sí, ese acoso que están sufriendo algunos sacerdotes o algunos laicos, simplemente por defender aquello que la Iglesia ha enseñado siempre y que ahora no es políticamente correcto decir porque no es, eso dicen, lo que el mundo quiere oír, aunque justamente eso es lo que el mundo necesita oír, porque eso es lo que Cristo dijo y quiere que digamos precisamente para la salvación del mundo. Recemos por los cristianos perseguidos. Quizá hoy están lejos de tu casa, es posible, pero también es posible que mañana, si eres fiel a Cristo,
te toque a ti. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.